Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema dinámica de rotación. Bien, vamos a fijarnos en la imagen que tenemos en la parte de la izquierda, donde hay dos personas que están jugando con una pelota que está amarrada sobre un palo que está sostenido, en este caso, en un terreno plano. Bueno, si nos damos cuenta, en este juego, esta pelota está atada a una cuerda que básicamente va a ser una trayectoria circular en función de un eje de giro. En este caso va a ser desde donde está sostenida la pelota. Aquí va a haber siempre un radio de la circunferencia, un ángulo de inclinación y obviamente los valores para cada uno de esta trayectoria. Bueno, este ejemplo de la rotación lo podemos ver en varias funciones cotidianas o actividades cotidianas que nosotros realizamos. Inclusive existen muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de las ruedas, las poleas o los engranajes. Lo que podemos ver en cualquier máquina, incluso en los carros, en la parte de las ruedas. Bien, todos estos movimientos se inician gracias a la acción del momento de una fuerza, el cual se produce a través de un cambio en la velocidad angular. Si nosotros nos acordamos en esta parte del movimiento circular, existe la combinación de un movimiento angular y un movimiento lineal a partir de esta velocidad angular y la velocidad lineal que se ejecuta en la misma trayectoria. Bueno, a partir de esta dinámica de rotación tenemos el concepto del momento angular. Si consideramos una partícula de masa m y velocidad v, que gira en torno a un eje que se encuentra a una distancia r, el momento angular de la partícula con respecto al punto cero, es decir, al punto inicial, se designa por la letra L y es una magnitud vectorial con las siguientes características. Primero, su módulo es proporcional a la distancia r, al momento lineal de la partícula p y al seno del ángulo que forman los ambos. Entonces, para calcular el momento angular, vamos a utilizar esta fórmula, donde L significa momento angular, R viene a ser esa distancia, P viene a ser en este caso, el momento lineal de la partícula, y obviamente debemos encontrar un ángulo en función de donde esté la distancia y el eje de giro. Bueno, nosotros nos acordamos que el momento lineal, es decir, P, es igual a m, es decir, la masa por la velocidad. Entonces, al reemplazar este valor en vez de la P, es justamente lo que obtenemos en la fórmula, es decir, esa P se convierte en la masa por la velocidad. Y vamos a utilizar justamente esa fórmula para resolver los ejercicios, es decir, que L o el momento angular es igual a la distancia o radio por la masa, por la velocidad y por el seno del ángulo. El seno del ángulo alfa. Cualquier ángulo, simplemente la nomenclatura. En el sistema internacional, la unidad del momento angular sería kilogramo por metro al cuadrado dividido para los segundos. Entonces, las unidades deberán estar en función de estos mismos valores. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una distancia, deberá estar en metros, la masa deberá estar en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo, y bueno, el ángulo debería estar en grados en esta función. Otra característica del momento angular es que la dirección es perpendicular al plano que forman los vectores r y v. Es decir, la distancia y la velocidad en este caso van a ser perpendiculares. Su sentido viene determinado por la regla de sacacorchos, es decir, por el sentido del avance de los sacacorchos que gira desde el vector r hacia el vector v, coincidiendo
el origen de ambos y por el camino más corto. Así, el momento angular está dirigido hacia arriba cuando el giro es antihorario y hacia abajo cuando el giro es horario. Ya, en resumen, el momento angular, si está dirigido hacia arriba, es antihorario. Y hacia abajo, cuando es horario. Listo. Vamos ahora a resolver un ejemplo para entender esta parte del momento angular. Bien. El ejemplo me dice, una niña de 30 kilogramos de masa se halla subida a un caballito situado justo en el borde de un tío vivo de 3 metros de diámetro. Halla su momento angular con respecto al eje de giro, mientras el tío vivo gira a 35 revoluciones por minuto. Bien, vamos primero a comprender el ejercicio. El eje de giro viene a ser justamente este eje central que lo tenemos aquí en la descripción de la línea entrecortada y la línea de color azul. Como la niña está subida sobre este juego mecánico, entonces vamos a describir una trayectoria circular. Básicamente está en este juego que da vueltas en un mismo eje de giro, sobre un mismo eje de giro. Lo primero que nos damos cuenta es que el eje de giro va a ir hacia arriba porque está yendo en este sentido y pues la velocidad lineal siempre estará en dirección hacia afuera. En este caso, el diámetro se convierte en esa distancia que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio, pero vamos a utilizar solamente el radio. Entonces, vamos primero a hallar los datos o a sacar los datos del ejercicio que se nos presenta. Primero, tenemos que la niña tiene 30 kilogramos de masa. Entonces, M de la masa será justamente los 30 kilogramos. Luego, sabemos que la distancia, es decir, el diámetro, vamos a ubicarle como la D, es de 3 metros. Tenemos que el momento angular, es decir, W, la velocidad angular sería de 85. ¿Qué significa esta RPM? Son revoluciones por minuto. Ya, si nos acordamos nosotros de la velocidad angular, debía estar siempre en radianes sobre segundo. Entonces, vamos a transformar. Necesito encontrar el radio en función de este diámetro y transformar esa velocidad angular en radianes por segundo. Primero vamos a resolver eso. Bueno, el radio siempre venía a ser la mitad del diámetro, es decir, tendría que dividir 3 entre 2. 3 dividido para 2 justamente es 1,5. En este caso, 1,5 metros. Ya para la velocidad angular sí voy a necesitar la tabla de conversión. 85 y vamos a escribirle así, revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto se van a transformar en radianes por segundo. Entonces, primero, una revolución es equivalente a 2pi radianes. Y un minuto, pues, es equivalente a 60 segundos. ¿Para qué hago esta tabla de conversión? Simplifico revoluciones con revoluciones y minuto con minuto. Y ahí me va a quedar radianes sobre segundo. Entonces, tendría que multiplicar 85 por 2pi y eso dividir para 60. Bueno, 85 por 2pi dividido entre 60 me da a 8,90 radianes por segundo. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser mi nueva velocidad angular. Otra parte que necesitamos además es justamente el ángulo que tenemos entre la distancia y la velocidad. Como en este caso estamos haciendo el momento angular con respecto al eje de giro, es decir, en función de esta línea de azul, con la distancia, pues el ángulo es
perpendicular, es decir, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo de acción va a ser de 90 grados. Ahora sí, con esos datos vamos a resolver el ejercicio. Voy a utilizar la fórmula que habíamos visto en un inicio del momento angular L, que es igual al radio por la masa, por la velocidad y por el seno del ángulo. Ya, como en este caso tengo una velocidad angular y esta va a ser, esta v que tenemos aquí es la velocidad lineal, voy a transformarlo. Nos acordamos la fórmula que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, esta partecita de aquí la voy a reemplazar en vez de la v que tenemos en la fórmula. Nos quedaría que el momento angular es igual al radio por la masa por la v, que ahora se transformó en w por r y por el seno del ángulo. Con eso ya puedo reemplazar en los datos, es decir, el radio, que es equivalente a 1,5, por la masa, que es equivalente a 30 kilogramos, por la velocidad angular, que me dio 8,90 radianes por segundo, nuevamente por el radio, que fue de 1,5, el mismo radio, y por el seno del ángulo, el seno de, en este caso, 90 grados. Bien, vamos a ir resolviendo parte por parte. Entonces, el momento angular es igual. Primero voy a resolver este seno de 90. 1,5 por 30 por 8,90 y por 1,5. Entonces, bueno, me acuerdo que el seno de 90 justamente es equivalente a 1. Es decir, tendría que multiplicar por 1 o simplemente no escribir ese 1. Entonces, el momento angular sería 1,5 por 30 por 8,90 y nuevamente por 1,5. Bueno, esto me da el resultado de 600,75. Las unidades que habíamos visto del momento angular, que fueron kilogramos por metro al cuadrado, todo esto sobre los segundos. Listo, así obtenemos en esta parte el momento angular en función de un movimiento que sea circular. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.